de Contraloría Privada. Muchas gracias por esta oportunidad que nos ofrecen a nuestra empresa y a nuestros clientes de hacer una presentación respecto a una presentación informativa en términos generales de lo que viene a partir del próximo semestre en cuanto a la ley de delitos económicos. Por lo tanto, es muy importante para nuestros clientes, para que se actualicen, para que sepan un poco la implicancia de esta ley, los alcances y puedan, digamos, estar al tanto de todo lo que ellos les involucra. Así que muy agradecido de la oportunidad que nos dan y de estar actualizados y informar a nuestros clientes. Así que muchas gracias a nuestros clientes también que han manifestado su interés por participar y espero que aprovechen esta instancia. En esta oportunidad va a desarrollar la charla la empresa Contraloría Privada, el estudio Contraloría Privada, y se van a aceptar preguntas, las cuales ustedes pueden ir realizando a través del chat que está en la parte inferior de la pantalla y las van a ir leyendo, cosa que al final de la presentación algunas de estas preguntas van a ser respondidas por nuestros amigos de Contraloría Privada. En esta ocasión vamos a recibir la presentación de la temática correspondiente por el señor Adolfo Silva, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctor en Derecho Mercantil de la Universidad de Granada, España, magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Económico y Derecho Comercial de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, autor del libro La Sociedad de Garantía Recíproca Chilena, profesor y coordinador del módulo de legislación para el magíster en banca y mercados financieros de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y la Universidad de Cantabria de España. Ha sido abogado externo asistente para el Banco del Estado y ha asesorado a numerosas empresas en ámbitos regulatorios y financieros. Miembro de la Comisión de Estudios para una nueva codificación mercantil chilena en materia de libre competencia, competencia desleal y derechos del consumidor e invitado del Grupo de Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile. Además, consejero del Colegio de Abogados de Valparaíso y codirector del Legal Management Program LATAM de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y Thomson Reuters. Así que le damos la bienvenida a Adolfo y le agradecemos desde ya su disposición y quedamos muy atentos a esta presentación y esperamos que la disfruten y la aprovechen de buena manera. Bueno, gracias Pablo. Sí, pues lo primero, nosotros tenemos que agradecerte a ti la invitación, porque efectivamente la idea es poder tener una charla, no una conferencia, es una charla, una conversación informativa, porque al final lo que pensamos que es muy correcto es tratar de acercar la ley a las personas, particularmente a los destinatarios, y la ley de delitos económicos ha generado mucho ruido y parece importante al menos dedicarle, no sé, pues, unos 45 minutos, una hora y sobre todo vamos a estar esperando ansiosos las preguntas que puedan hacer ustedes, porque más allá de lo que yo les pueda compartir, es súper importante el feedback y tener una buena conversación y buena retroalimentación, ¿no? Por lo menos nosotros en Contraloría no somos del estilo así como el abogado que estoy arriba de la nube, que es como, a mí de hecho me hace un poco pudor cuando empiezan a leer el currículum, mejor digan nomás que soy abogado, que soy chileno y que me gusta esto, nomás, listo. Lo otro me empieza así como que fuera, ¿a quién están describiendo? Una cosa rarísima. Entonces, no, por eso, esa es la idea de la charla y poder, ojalá, poder ayudarte a ti y ayudar a los clientes y a las personas que nos están escuchando. Así que bueno, partamos. Eh, lo primero que yo creo que vale la pena señalar con esto del compliance, que mucho se habla, es si es una moda o es una necesidad. Y se los digo y les cuento un poco desde la experiencia. Yo a estas alturas de la vida, gracias a Dios tengo la suerte de que, claro, soy profesor, pero ejerzo mucho la profesión y las cosas que hago clases son cosas que veo en el ejercicio profesional.
Y esto del compliance ha pasado como de una moda a una necesidad y a una obligación. Entonces, la primera lámina que vale la pena, porque yo sé que el público, la gente que me está escuchando son contadores, auditores o son ingenieros, no sé si hay algún colega, pero están dentro de las compañías, es justamente esta noticia que sale a finales del año pasado, hay muchas, ¿no? Pero esta justamente hace referencia a que todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, sustentabilidad, lo que se llama ESG, todo lo que tiene que ver con digitalización, y ahí viene en cursiva todo lo que tiene que ver con compliance son temas prioritarios, digamos, para los directorios o digamos para las empresas. Las más grandes, las medianas y las pequeñas, tiene importancia para todas, ¿no? Pero de acuerdo a su volumen y de acuerdo a su realidad. Entonces, lo que está ocurriendo, y particularmente es importante antes de acercarse de lleno a lo que es la ley de delito económico, que es el objetivo de esta conversación, es poder como repasar, pero brevemente, nomás un poquito, porque ustedes que están dentro y trabajan dentro de las empresas, saben que las empresas están sujetas a riesgos. Los riesgos pueden ser definidos de diferentes maneras. Una forma más o menos amigable o sencilla de poder definirlo es un hecho, el riesgo es un hecho, que puede o no puede ocurrir, y que en este caso, de cara a lo que tiene que ver con los efectos legales, vamos a decir que este hecho que puede o no puede ocurrir puede producirse dentro de la empresa como fuera de la compañía. Porque hablar de compliance, porque es una palabra de origen anglosajón, se termina traduciendo como cumplimiento normativo, pero compliance es compliance. Hablar de compliance al final del día es de la gestión del riesgo legal, pero es también hablar de la manera de poder identificar los riesgos, de manera de poder controlar los riesgos y de manera de poder también generar las medidas que permitan que las empresas tengan lo que se denomina como la cultura de cumplimiento o la cultura de compliance. Entonces, antes de llegar a la ley de delitos económicos, que trata justamente de esto y trata de delitos, a mí me gusta siempre ir como de lo más general a lo más particular. Tener claro básicamente que estamos hablando de riesgos, estamos hablando de riesgos que afectan a las compañías, y estamos hablando de riesgos que afectan a las empresas, y esto yo creo que vale la pena dar, por lo menos cada loco con su tema. Yo sigo la tesis de este señor que está allá abajo, ahí estoy yo, ahí con las manitos así. El que está al lado mío no es Schwarzenegger, es chistoso que se parece a Schwarzenegger, ese señor se llama Dob Seyman. Y ese señor es probablemente el máximo exponente de compliance en el mundo. Esa foto me la tomaron hace ya unos años atrás, tenía menos canas en Nueva York, que tuve la suerte de poder estar y conocer a Dob. Y él fue el que partió hablando del tema del compliance por ahí por la década de los 90. Yo en la charla voy a ser súper práctico. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la ley de delitos económicos. Pero esta idea yo creo que vale la pena que ustedes la puedan tener porque al menos para mí me generó un antes y un después de cara a la manera que uno tiene que entender cómo tiene que trabajar los temas de compliance. Dos plantea, y no les voy a dar ahora todo el detalle, pero justamente explica cómo el mundo a finales de los 90 y a los comienzos del nuevo siglo, el mundo cambia y cambia por la masificación de Internet. Ustedes van a decir, ¿sabe qué? Yo vine a una charla a hablar de la ley de delito económico y hay un señor que me está hablando de Internet. Bueno, a mí por lo menos me gusta entender la causa de las cosas, porque, claro, la ley 21.595, a la cual nos vamos a referir, es un efecto, y aquí yo me voy a dedicar 3 minutos para que ustedes se den cuenta de cambios que se generan en el mundo y eso después obliga a que los países y luego, obviamente, en este caso las empresas tengan que ir cambiando lo que se llama su estándar normativo. Cuando se masifica Internet, por ahí a mediados de los 90, el mundo se transforma en un mundo hiperconectado, hipertransparente. El hecho de que estemos haciendo la charla hoy es producto de efecto de la masificación de Internet. El hecho de que hay cosas y que todo se sepa en el día de hoy tiene que ver justamente con lo mismo. Y el compliance es la gestión de riesgo preventiva. Y el compliance es una respuesta justamente a las necesidades de este mundo. Yo voy a colocar un ejemplo así rápido antes que lleguemos a la ley de delitos económicos. Probablemente ustedes se acordarán que en la pandemia, ¿se acuerdan qué pasó? Me acuerdo, tú te acordando un caso que haya pasado en un restaurante en Santiago. ¿Se acuerdan o no? Hay un restaurante en Santiago, creo que a mí no me gusta dar los nombres, es así como cuando los canales. Creo que era la Piccola de Italia, o creo que era uno así, que en plena pandemia salió como ¿se acuerdan, no? Que el dueño del restaurante y como que trataba mal a los trabajadores. ¿Y cómo se supo eso? Bueno, por un teléfono había un trabajador o alguien que grabó. El mundo después de los 90 se transforma en un mundo distinto. Bueno, otro ejemplo de la pandemia, ¿se acordarán? Había un director de una clínica, no me acuerdo cuál era, que le dijo a una enfermera que tenía que vacunarlo a él primero. ¿Y cómo se supo? Bueno, porque el mundo es diferente. Hoy por hoy no podemos hacer las cosas como se hacían en los 80, incluso en los 90. Y la masificación de Internet es lo que generó, obviamente, un efecto.
Y ese efecto fue que luego Estados Unidos y después hacia los países que forman parte de la OECD, entre los cuales está Chile, se le empezara a exigir un estándar normativo de mayor rango, de mayor nivel, de mayor calidad. Todo lo que tiene que ver, y aquí ya me hice la bajada rápida, podría haber estado hablando mucho más, pero ustedes entienden que para poder llegar a lo que es puramente legal hay que entender el contexto. Todo lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene que ver como efecto de esto que estamos conversando. La responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad, la determinación que tienen y la importancia que tienen los grupos de interés dentro de la compañía. O sea, me refiero al entorno, me refiero a los trabajadores, las personas con capacidad diferente, etcétera. Tiene que ver porque el mundo después de los 90 es un mundo diferente. Pero vamos a la parte legal, porque la charla de eso se trata. Fíjense que en el año 2009, en mayo del 2009 entra en vigor esta ley, la primera que está acá arriba, que se llama la ley 20.393. Y ustedes van a decir que tiene que ver esto con la ley de delitos económicos. Tiene mucho que ver. La ley de delitos económicos lo que hizo fue volver a modificar esta ley. El año 2009, o sea, ya estamos hablando de una buena cantidad de años, se establece en Chile lo que se denomina como responsabilidad penal de las empresas, o de hecho es más amplio, de las personas jurídicas, sean estas que tengan fines de lucro o no tengan fines de lucro. Y a partir de ese minuto, desde el año 2009, en Chile empezó una suerte de avance normativo en el cual se fueron incorporando una serie de normativas y particularmente una serie de delitos. En el caso de la responsabilidad penal, se partió con dos delitos que son los más llamativos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lavado de activos, financiamiento de actos terroristas y cohechos. Y luego se fueron agregando receptación, y luego esto siguió avanzando. Esto se los comento nomás, no voy a entrar en detalle, para que quiero que se den cuenta cómo esto, lo que está pasando con la ley de delito económico es parte de un carrito, de un efecto. Siguió el 2018, siguió el 2019, seguimos el 2020 después la pandemia, y después terminamos antes de la ley de delitos económicos con la ley de delitos informáticos que modificó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero ya vamos al detalle. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué la gente está tan preocupada con esta famosa ley de delitos económicos? La ley de delitos económicos, que es la ley 21.595, modificó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero estableció nuevas reglas del juego. Así como lo hizo la norma de carácter general 461 en temas de sostenibilidad y ESG en materia de la CMF, o también como lo hizo en su minuto la ley 19.913 y las circulares de la UAF. En el caso de la ley de delitos económicos se establece un antes y un después. La idea justamente es que yo les voy a comentar esto, es un conversatorio, una charla informativa, y ojalá que después haya muchas preguntas y ojalá que tengamos un espacio para poder reflexionar y sobre todo aclarar las dudas que les vayan surgiendo. La ley 21.595, que es esta ley que fue promulgada el día 7 de agosto del año 2023, estableció, ahora voy a hablarle a los que son más prácticos o más prácticas, estableció un plazo de entrada en vigor. Como bien decía Pablo, a partir del segundo semestre de este año, esto ya no es una cosa que quiero hacerlo porque me quiero certificar o lo quiero hacer para decir que mi empresa está cumpliendo o que tiene un estándar mayor. Esto es una obligación. Todas las empresas tienen que tener justamente lo que se denomina como un modelo de prevención de delitos o MPD, que básicamente lo que hace es poder recoger la cultura que tenga cada compañía y vaciar en dicho modelo de prevención de delitos la gestión de riesgo legal y particularmente de los delitos a los cuales puede estar sujeta la empresa. ¿Por qué genera tanto ruido el tema de la ley de delitos económicos? Porque hasta antes de esta ley, o sea, con las modificaciones que yo algo les comenté aquí de la 20.393 y las que llegaron hasta el año 2022, o sea, antes de esta ley, llegamos a tener una base de cercana a 20 delitos. O sea, si fuimos como el sistema de goteo, eran 2, después 3, 4, 5, 6, más o menos llegamos a 20, por ahí un poco más. Y esta ley aumentó las bases de hipótesis de 20 a más de 200 delitos. Es por eso una de las razones por las cuales se está generando mucho ruido y hay mucha importancia y las empresas que tienen el plazo dicen, bueno, claro, tengo que ahora hacerme cargo de algo que tal vez habían escuchado, que era la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas del año 2009, pero tal vez no tenían interés. Además, yo entiendo que todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas muchas veces es un costo transaccional, pero ahora es una obligación. Y se los digo una obligación porque antes lo hemos conversado también lo conversábamos con Alejandro. La idea de decirles esto no es meterle, como decimos en chileno, cuco ni nada, es informarles, porque
hay una labor también de evangelización porque uno espera que las personas puedan estar como, esto es como viene el cuento del lobo, o sea, que sepan que va a venir. Y esto llegó y quedó así y resulta ser de que las empresas tienen que tener hasta el 1 de septiembre cumplir con esta normativa. ¿Qué es lo que hace la normativa? Bueno, primero aumenta considerablemente el universo de delitos por los cuales debe responder la empresa. Como les decía, pasamos de una base de 20 a 200 delitos. Establece inhabilitaciones especiales para las personas condenadas por este tipo de delitos. Establece nuevas categorías, además de los tipos delictuales, nuevas categorías de delitos. De hecho, la ley establece 4 familias o grandes grupos de delitos, delitos puramente económicos, delitos funcionarios, y además coloca un acento en lo que tiene que ver con delitos puramente económicos y además en delitos ligados con temas de lavado de activos y financiamiento de actos terroristas. Y además incorpora un grupo de delitos tributarios, ustedes que están en el ámbito contable, y grupos de delitos también ligados con cuestiones medioambientales. Entonces, la ley aumenta la base de delitos y por otro lado cambia las reglas del juego. ¿Por qué? Porque establece un nuevo sistema penal y además le dice a las empresas que ya no es necesario que certifiquen su modelo de prevención de delitos. Porque lo que establece ahora la ley o espera la ley es que cada una de las empresas, de acuerdo a su giro, pueda determinar cuál es el nivel de riesgo que tiene con respecto a la propia compañía. Se elimina el tercero, certificador, empresas que antes certificaban los modelos, y se coloca la fuerza dentro de la compañía. ¿Para qué? Para poder buscar un atenuante de responsabilidad. Pero como contrapartida, que fue una cuestión bastante conocida en la prensa y metió mucho ruido, se establecieron, esto es lo que dice, es como se dice en la prensa, ¿no? Delitos de cuello y corbata. Aquí hubo una presión política muy importante a propósito de lo que había pasado con el caso Penta. Entonces, lo que se estableció acá es responsabilidad penal de la empresa y responsabilidad penal de los directivos. Además, se estableció un sistema de multa que se aplica por día hacia justamente las personas que trabajan en la empresa. Un sistema de multa que está referido de acuerdo a cuánto la persona gana. O sea, lo que estaba detrás de la ley es decir, si el gerente gana más, entonces si hay un incumplimiento normativa que arrastra la empresa, la multa va a ser más alta. Se fortalece fortalecimiento de la pena efectiva de privación de libertad. Habían hasta antes de la ley justamente ciertos beneficios que establecía el sistema penal, por ejemplo, con, no sé, conducta irreprochable, etcétera. Y en este caso, por esta lógica política que les estoy comentando, independientemente que uno puede criticar que se le pasó la mano a la ley o no, pero la ley ya está y se publicó y está en vigor, es que justamente no hay esas posibilidades para los directivos, porque lo que está es tratar de establecer, como les digo, un estándar para que de afuera digan, oh, Chile tiene un estándar súper alto, entonces de esta manera acá las personas que están dentro de la empresa, los dueños de la empresa, los altos ejecutivos, efectivamente van a responder. Y se aumenta además el rango de multas, porque hay un sistema de multas que son por días, como les estoy diciendo, a partir de los ingresos promedio de cada una de las personas que son condenadas, se aumenta la base de delitos y además se aumenta la base de las posibilidades de multa, porque recordemos que aquí lo que estamos viendo, esto es materia penal. Entonces, obviamente, si es que llega a producirse algún tipo de problema, va a ser la fiscalía la que va a tener que investigar y después va a ser el tribunal el que va a tener que resolver. Y en ese sentido, la idea de todo esto es que las empresas puedan tener, como les digo, lo que se llama un modelo de prevención de delito, como su nombre lo dice, y que busca justamente que hayan sido capaces de poder identificar adecuadamente los riesgos legales que están sujetos con su giro. Voy a ser más o menos práctico. Si hay una empresa que se liga o está ligada, por ejemplo, nosotros tenemos clientes de una empresa que están ligadas con el tema tecnológico. De hecho, las tenemos. Entonces, las empresas que están ligadas con el tema tecnológico, a buen entendedor, pocas palabras, ustedes podrán darse cuenta de que sin perjuicio de que analizan todos los delitos, toda la familia de lo que tiene que ver con los delitos informáticos, la está viendo con mayor atención. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de riesgo mucho mayor. Para poder actualizar los modelos de prevención de delitos, se tiene que hacer un trabajo que está ligado con la operación de la compañía. Esto, lamentablemente, digo lamentablemente para si alguien dice, bueno, cumplí la ley, te copio la política, te copio esto, lo otro, no. Tiene que ver cómo se hacen las cosas y tiene que ver con la operación.
Porque actualizar un buen modelo de prevención de delitos es establecer como las reglas de cada casa y cada empresa, independientemente incluso que se dedique al mismo giro, actúa de una manera distinta. Ustedes lo saben, yo también. Puede ser que una empresa tenga el área de administración, de finanzas y en otra área la tenga fusionada, otra la tenga externalizada. Entonces, para poder conformar los modelos de prevención de delitos, lo que hay que hacer es un cruce. Yo le estoy explicando así en 2 segundos, porque obviamente que esto es un trabajo bastante complejo y detallado, en el cual se hace un cruce entre los delitos aplicables y la operación de la compañía, y sobre eso después se determinan que hay mayores riesgos asociados a ciertos delitos. Una vez que después uno identifica como una suerte como un semáforo, cuál es el que tiene mayor riesgo, lo que hay que establecer son medidas para poder identificar, mitigar y eliminar el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las medidas que uno va tomando cuando hace estos modelos y estos planes, obviamente que está ligado con la operación. Porque si, por ejemplo, antes de la charla lo conversábamos, no sé, con Alejandro, un delito evidente, lo que tiene que ver con el cohecho. Hoy por hoy se sanciona, de acuerdo a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el cohecho con funcionario público y también el cohecho entre privados. Pero veamos el cohecho con funcionario público. Imaginemos una empresa que tiene contacto con un funcionario del Estado. Esto es tragicómico, es más triste en realidad, porque antes nosotros decíamos en Chile, no, Chile era el país bonito, en el barrio feo, en Chile no hay corrupción, en Chile no hay problemas, pero bueno, hoy por hoy sabemos que sí hay corrupción y sí hay problemas. Entonces imagínense una empresa que se reconoce que le da una dádiva o le promete entregar una dádiva o un regalo a un funcionario público para que, por ejemplo, le entregue un permiso. Obviamente que esa persona que trabaja en la empresa va a arrastrar su propia responsabilidad, pero va a arrastrar también a la compañía. ¿Y cuáles son las sanciones a las cuales están sujetas las personas? Bueno, van desde multas, penas de cárcel. ¿Y cuáles son las sanciones a las cuales está sujeta la empresa? La más alta, y que establece la ley, es lo que se denomina como la disolución de la empresa, que equivale, si fuera una persona natural, a la muerte, porque simplemente considera la disolución. Pero hay otras sanciones que también establece la ley, pero no ahora, desde el año 2009, entre las cuales están la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado. Así, 2 segundos, para no pasar, después pasar las preguntas. Casos de la vida real, yo soy bien práctico. Casos de la vida real, por ejemplo, uno fue el de Cerecita, el de las pinturas. Ese fue un caso emblemático. Esto se dio en una municipalidad de Santiago, no creo que fue Renca, y en el cual una persona ligada con Cerecita, del área comercial, se descubrió que había entregado una dádiva a un funcionario municipal a propósito de la necesidad de poder cambiar parte del plan regulador. Después esto se llevó a juicio y se tuvo que llegar a un acuerdo reparatorio cercano a los 2,5 millones de dólares, en el cual además la compañía, la empresa en este caso, tuvo que hacer obras que tenían ayudar a la comunidad, hermosear una plaza, pagar la multa. Otro caso, una empresa que se llamaba Constructora Pehuenche. Esta constructora estaba llevando a cabo una licitación en el centro de Santiago de la pavimentación de calles y justamente se descubrió de que una de las personas que era el gerente, que a su vez era dueño de la compañía, le estaba entregando unos sobres con billetes a alguien de la municipalidad. ¿Para qué? Para que no le aplicaran los plazos que estaban establecidos en la adjudicación. Esto después reventó y ese es el problema. Por eso yo les hablaba del mundo hiperconectado, hipertransparente. En ese caso, reventó porque uno de los trabajadores, porque además le tenían mal al dueño, lo grabó. Le puso unas cámaras ocultas. Y de ahí lo que viene es que se aplique el sistema penal, o sea, responsabilidad penal, responsabilidad de la empresa. Entonces, el tema de tanto que se habla también del comportamiento ético está ligado con esto, pero aquí estamos hablando de una obligación establecida por la ley que se resuelve de la manera que yo les estoy comentando. Hay que hacer un trabajo y generar un área de cumplimiento o un área de compliance. Para poder hablar de las áreas de compliance, ahí podríamos tener otra charla en otro minuto porque es un mundo aparte, depende de cada empresa. A mí me ha tocado ver desde áreas de cumplimiento, no sé, por ejemplo, Falabella, que tiene un área de gobernanza en el cual hay 100 personas, a modelos de cumplimiento en los cuales la empresa tal vez si es más pequeña o más mediana, tiene un abogado que puede ser in-house, o sea, que trabaja dentro de la empresa o puede ser externo. La persona que saca a cargo del compliance tampoco no tiene por qué ser abogado. De hecho, hay oficiales de cumplimiento que son buenísimos, que son auditores, que son contadores, que son ingenieros comerciales, industriales, porque para poder desarrollar la labor de compliance, y particularmente es importante tener un área y un encargado o una encargada, y que tiene que hacer 3 tipos de tareas. Básicamente hay una tarea que tiene que ver con la gestión del riesgo, con la parte operacional,
Y también tiene una pata que tiene que desarrollarse muy fuerte, que es la parte comunicacional. La persona que esté a cargo o las personas que estén a cargo del tema del compliance dentro de la empresa, que sean in-house o externo, idealmente es, de acuerdo al volumen de la compañía, es bueno tener a alguien interno. A nosotros nos ha tocado también capacitar o formar personas para que puedan generar el área. eh, Tiene que tener habilidades, lo que se llaman las habilidades blandas o sociales o habilidades de comunicación, porque no sirve de nada todo esto que les estoy diciendo si es que, y de acuerdo al estándar que también establecen los tribunales, sin que esto sea real. Y cuando me refiero a que sea real, es que sea un modelo de prevención de delito que exista. Tal vez no es perfecto, puede tener un margen de error, ok, pero lo que no puede ocurrir es que se tenga un modelo que sea pintado en la pared, papel maché, que sea falso, que sea simplemente para poder cumplir. Lo que la fiscalía y los tribunales en general han esperado en este tipo de temas es que cuando hay un modelo de prevención de delito esté ligado con el volumen de la empresa y que sea real. O sea, de que haya preocupación por esto, que se hagan las capacitaciones, que se genere la cultura. Porque al final del día, ¿qué es lo que ocurre? El compliance, por un lado, a alguien que es bien práctico, puede exonerar de responsabilidad. A mí me puede permitir dormir un poquito más tranquilo. Pero tiene otro efecto que tiene que ver con el riesgo ya no es puramente legal, sino que tiene que ver con el riesgo reputacional de la misma empresa. Una empresa que hace bien las cosas es una empresa que además es bien valorada por el entorno. Entonces, una empresa que es bien valorada por el entorno, obviamente los consumidores, los grupos de interés y todos los stakeholders van a ser que se van a alinear con dicha compañía. Y cuando hablo de los grupos de interés o una empresa que hace bien las cosas, también puede ser un grupo de interés los mismos trabajadores internos de la empresa. O un grupo, como les digo, un grupo externo, un proveedor. O sea, tener una relación con los grupos de interés que permita obviamente que la compañía tenga un valor o sea, de bajo riesgo legal, pero de algo de alto valor reputacional. ¿Mm? Por eso es que también hay una línea entre lo que tiene que ver con el compliance y lo que tiene que ver con la parte ética, pero esa harina otro costal. Lo que les quiero decir que son cajitas distintas que están relacionadas. No por el hecho de tener un buen modelo de prevención de delitos significa que una empresa va a tener toda una construcción ética. La construcción ética es mucho más antropológica, es más filosófica, tiene que ver con los valores. Pero obviamente que de alguna manera también está ligado, porque si una empresa declara sus valores, y esos valores, por ejemplo, está la justicia, obviamente que tiene que tener un modelo de prevención de delitos en el cual, por ejemplo, se eviten las discriminaciones. Cumple con la ley, pero también puede avanzar con lo otro. Ahora, la parte ética es parte de la autorregulación, entonces más voluntaria. Esto, en cambio, y por eso me pidieron que conversáramos, y esa es la idea de conversar ahora, esto es obligatorio. Para todas las empresas, la ley sí considera ciertas diferencias con respecto a ciertos delitos según el volumen de la empresa, según si es pequeña, mediana o gran empresa, pero en general esta se aplica a todas bajo la lógica que yo les estoy diciendo. O sea, tener una gestión de riesgo interna que sea un modelo de verdad, no un modelo así que copio y pego. Eso no podría servir en caso de que la empresa sea justamente investigada. Pero bueno, en definitiva, yo lo que les estoy hablando, y ojalá que todavía se mantengan ahí, son puros problemas. Y lo que nosotros, un poco cuando hacemos esta charla y nos preguntan, la pregunta es cómo se aborda. Porque tener una empresa que está sujeta o expuesta a 200 delitos, ahí nosotros creemos al menos que hay dos caminos. Uno es poder abordarlo artesanalmente. Cuando digo artesanalmente, me refiero a que a los abogados, lo mismo que le pasa a los contadores o a los arquitectos, incluso a los médicos, hemos sido creados como verdaderos artesanos, en el cual básicamente uno puede decir, yo creo que aquí en la empresa, de acuerdo a mi experiencia, este delito podría ser aplicable más o menos. Eso es muy artesanal. O bien, una propuesta que nosotros es la que venimos trabajando con nuestros clientes, es una propuesta en la cual nosotros, y eso sí que se los podemos sugerir, digamos, independientemente que lo vean con nosotros, nosotros creemos, eso sí, que tiene que haber un enfoque eficiente preventivo, y nosotros creemos que es muy importante, en la medida de lo posible, incorporar la tecnología. Nosotros trabajamos con mucha tecnología, tenemos un partner que es estratégico que es Snap Compliance, que bueno, su nombre lo vemos, Snap Compliance, la empresa se dedica, hemos desarrollado junto con Snap un software que permite justamente gestionar los riesgos corporativos, incluidos todo lo que tiene que ver con la ley de delitos económicos, y por eso, sea con Snap, sea con nosotros, sea con un tercero, lo que sí yo creo que les puedo humildemente recomendar es que el gran problema que existe ahora con la ley de delitos económicos es, no sé, uno, el plazo, el otro, el susto que uno tiene porque esto va a entrar en vigor ahora, que el 1 de septiembre lo tiene que tener listo,
Pero lo otro es cómo administrar esta masa gigantesca de delitos, porque una cosa es identificar los delitos, identificar los riesgos, y otra cosa es después establecer el plan y las medidas, y por eso les decía un poco artesanal o más automatizado. En la medida que yo voy automatizando, en la medida de que, por ejemplo, yo tengo las medidas de mitigación o control en el cloud, en la nube, obviamente que me permiten que la gestión, la operación del compliance sea algo bastante más amigable, menos artesanal y mucho más fácil de cara a cuando venga la autoridad, llámese la fiscalía, el tribunal, si en materia de la UAF, por ejemplo, si viene la UAF, etcétera, o si la empresa trans en la bolsa, la CMF, cualquier regulador, a decirle, oiga, ¿sabe qué? Porque este es el mundo que nos toca vivir. ¿Usted cumple o no cumple? Entonces digo, yo cumplo. A ver, entonces es mucho más fácil que entre un software, que se le dé una clave y que esté todo alojado, que estén los documentos, que estén las políticas, que estén modificados los contratos, que existe un modelo de prevención de delitos, que pueda meterse al modelo, que pregunte, que sepa, porque además esto, como yo les decía, se ve referido a la operación. Uno hace el cruce con los delitos y después determina de que existan lo que se denomina también como monitores de cumplimiento. Esa es otra gran modificación con la ley. Antiguamente estaba lo que se llamaba el encargado de prevención de delitos y ahora la ley generó lo que se llaman como monitores de cumplimiento. O sea, esto vendría siendo como un símil con lo que ocurre con una orquesta, ¿ah? Como la orquesta que estaba el otro día Andrea Bocelli, debe haber un director, ¿no? Entonces, en una orquesta, que sería la gente que trabaja en la empresa, hay algunos músicos que son de viento, está el de arpa, está el de la trompeta aquí y allá. Lo que uno no podría esperar, pensando, imagínense que si el director de orquesta sería como el oficial de cumplimiento, que el único que hace bien el trabajo es el director de orquesta, el oficial de cumplimiento. La ley no espera eso, la ley espera de que el director de orquesta o el área de cumplimiento tenga a su vez diferentes subresponsables o monitores de cumplimiento por área y por riesgo. O sea, si yo tengo un riesgo alto, por ejemplo, con el delito medioambiental, perfecto, yo tengo una gerencia medioambiental, tal gerente general, pero tengo jefes de sección a los cuales estoy diciendo que tienen que cumplir esta o esta o esta o tal tarea para evitar que se produzca el incumplimiento que justamente sanciona la ley. ¿Cómo se administra todo eso? ¿Cómo se establecen los planes? La ley lo deja abierto. Uno lo puede hacer con un Excel, uno lo puede hacer con un Word, uno lo puede hacer con otra metodología que esté más pertinente, o bien se puede hacer, que es lo que nosotros creemos que es lo que agrega valor, poder apalancarse en una relación de medio fin con la tecnología. Porque la tecnología no es que sea oh, la panacea, ahora yo la tecnología no hay problema, pero ayuda a automatizar, ustedes lo saben, a ordenar, a establecer las tareas, a establecer plazos de responsables, etcétera. Entonces, esa metodología que nosotros, de hecho, ahora la tenemos con derecho a autor en la INAP y la protegimos y que estamos viendo la posibilidad de patentarla, porque además utiliza inteligencia artificial generativa, se llama Tecaló, que es lo que ustedes tienen en pantalla y que tiene básicamente los pasos que les estoy describiendo, o sea, evaluación de riesgo, determinación de los riesgos, establecimiento del plan y después la última etapa, que es lo que se llama la supervisión y vigilancia, porque no sirve de nada tener un modelo de prevención de delitos o un oficial de cumplimiento, porque esto es dinámico. O sea, yo aquí les tengo mala noticia. Si alguien dice que creen que esto es moda, que es llegar y cumplir y pegar, es copy-paste, no. Esto genera un cambio dentro de la estructura de la organización, se genera un área de cumplimiento y tiene que ser dinámico. La persona que está encargado del área de cumplimiento tiene que estar capacitando a la persona que llega a la compañía y tiene que estar preocupado si hay un cambio normativo y tiene que generar la cultura. O sea, es un trabajo importante y desde el punto de vista del organigrama, me acuerdo que estaba conversando con un cliente, el oficial de cumplimiento no puede estar debajo de la gerencia. El oficial de cumplimiento está al lado del directorio o cerca justamente al nivel del directorio o de los dueños de la compañía, porque esto no sirve de nada si no está el compromiso de los dueños y si la persona que tiene que encargado de prevenir las conductas no tiene la fuerza y no tiene el apoyo que necesita. ¿Mm? Eso, bueno, lo otro aquí son las ventajas del tema del Tecan Law, que se las estaba diciendo, pero básicamente puede ser el Tecan Law o puede ser, en el fondo, si lo quieren ver, con otro apoyo tecnológico. Nosotros tenemos esto con Snap, pero la idea creo que les queda claro. O sea, para poder afrontar los desafíos de la gestión de riesgo en el siglo XXI, se requiere no solamente llegar y nombrar a alguien, así como con la varita mágica, hay que generar un área de cumplimiento y hay que hacer todo este trabajo que les estoy describiendo para poder contar con un modelo de prevención de delitos. Y bueno, acá un par de noticias que de alguna manera detallan, aumentan la importancia de riesgo legal en los directorios y grado de acuerdo respecto a los encuestados esperan que ocurran en sus pesos en los próximos 3 años,
y ustedes se van dando cuenta un poco de lo que les estoy comentando, porque alguien podría decir, no, que esto es como, por eso partir la charla o la conversación como moda o necesidad. Esto está pasando, digamos. Lo de la ley es una obligación, y cuando uno lo entiende que es como una respuesta al mundo que nos toca vivir, uno se da cuenta que, de hecho, uno se termina dando cuenta de que esto, más que un gasto, es una inversión o es una necesidad del mundo que rige hoy, ese mundo complejo, ese mundo en el cual estamos hiperconectados, en cualquier minuto puede quedar algún problema, puede venir un cliente enojado que graba algo, un proveedor que, por ejemplo, hizo algo que estaba fuera de la estructura. Además, la ley establece la responsabilidad extensiva. O sea, si un proveedor de la compañía tiene que justamente reconocer de que el modelo de prevención de delito lo cumple el proveedor, porque justamente la lógica que está detrás, lo que le estoy comentando, es como una visión 360 con todos los stakeholders. Entonces obliga al final del día a hacer las cosas bien, con el garrote, esto es muy típico, ¿no? El garrote de la sanción, y por otro lado la famosa zanahoria, como un incentivo justamente para poder alcanzar un cumplimiento eh, esperado por la ley. Eso era lo que yo quería, no sé cómo anduve de tiempo, creo que estuve más Estamos o menos, súper bien. Sí, ¿ya? estamos al tiempo. Tenemos dos preguntas. Carolina dice, consulta, ¿cuál es la responsabilidad del contador en la empresa en general? Bueno, es una súper buena pregunta porque eh, a ver, dentro me imagino que lo que pregunta Carolina tiene que ver dentro de lo que tiene que ver con la ley de delito económico, hay algunos delitos tributarios. Entonces, acá hay responsabilidad, se establece dentro de los dueños, se establece responsabilidad a los altos ejecutivos, pero el sistema de responsabilidad penal que establece la ley entiende de que todas las personas que trabajan en la compañía, de alguna u otra manera, y en este caso más extensivo, podrían arrastrar la responsabilidad de la empresa. Entonces, en el caso de los contadores, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, hay algunos, igual que lo pasa con los abogados, o hay servicios que nosotros prestamos in-house o externo. Entonces, obviamente, habría que ver cómo se usa esa labor que se hace in-house o externo para ver cuál de la gama de delitos que se están establecidos en la ley se les puede aplicar. Pero hay algunas familias de delitos que son de naturaleza, digamos, contable o tributaria, por lo pronto. Y además hay otros delitos que sin ser de naturaleza contable o tributaria podrían extenderse, como por ejemplo algunos delitos funcionarios, igual. Pero habría que ver, como les digo, hay que ver el giro. ¿Ah? Yo eso un poco le respondería a Carolina. Es importante un poco la ratio ley y lo que dice aquí hay que el giro, porque el modelo de prevención de delito de una empresa que tiene pesca extractiva no puede ser el mismo modelo de prevención de delito de una empresa constructora. El nivel de riesgo medioambiental, tal vez en el caso de la pesca extractiva, es más alta, o tal vez en el caso de la empresa constructora, en algunas cosas, también puede ser más importante, qué sé yo, algún delito ligado con temas ambientales o también con temas de libre competencia. Por eso depende de la empresa. No. Sería muy irresponsable de mi parte dar una respuesta estándar, y no porque sea jabonoso, sino porque yo le estoy diciendo cómo opera la ley. Es así. El modelo de prevención de delito es de cada casa. ¿Ah? De cada empresa. Y cada empresa tiene su propia cultura. ¿Mm? Perfecto. Pablo pregunta, al cumplimiento del plazo para determinar el modelo de prevención de delitos, ¿quién fiscaliza? ¿Cuáles son las multas por no cumplir? Bueno, el que va a fiscalizar es la fiscalía. Esto en Ministerio materia. Público. Ministerio Público. Claro, la fiscalía, porque claro, no la Fiscalía Nacional Económica, sino el Ministerio Público. Y las multas están dentro del rango que establece la misma ley, y se llegan de media UTM hasta 1000 UTM. Pero el problema es que uno podría decir la multa, pero el problema, que está buena la pregunta, uno dice, ya por último no hago nada y después me aplican una multa. El problema es que si la fiscalía, cuando la fiscalía, esto se llama las hebras de investigación, cuando la fiscalía entra a es lo que pasa con el servicio de impuestos internos. Ustedes trabajan con el servicio de impuestos internos, ustedes saben lo que es lidiar con el servicio. El servicio de impuestos internos agarra una hebra y de ahí después con las facultades que le da la ley, tiene, ¿cuántos son? 6 años tras que pueden tratar en la contabilidad, ¿cierto? Son 6, ¿no? Entonces, claro, acá en el caso de la fiscalía podría ser más o menos lo mismo. O sea, ustedes como buenos contadores van a decir, oye, pero bueno, pero ¿qué pasa con la contabilidad? Relájate si después cae el servicio, aquí es más o menos lo mismo. O sea, el riesgo está en que si llega a caer después la fiscalía y la fiscalía empieza a investigar y no tiene el modelo, aplica la multa, pero podrían ser, imagínense que encuentre un delito. El delito podría llegar después a ser extensivo a multa, a responsabilidad penal personal,
de los ejecutivos y responsabilidad de la misma compañía. O sea, la empresa podría estar expuesta a que la disuelvan, o si trabaja con el Estado, que no pueda trabajar con el Estado, que es como matarla en vida, dependiendo del tipo de área en la cual se desenvuelva. ¿Ah? Acá hay otra pregunta, Gerardo. Como alto ejecutivo, director y o representante legal, ¿existe riesgo de penas de cárcel por Sí, algún pues. tipo de delito que se cometa en el marco de esta ley? Sí, pues, sí, pues. Eso es una de las grandes modificaciones, porque esto viene de arrastrado ¿se acuerdan esto del caso Penta, de las clases de ética? Cuando se empezó a tramitar la ley, se quería subir el estándar. Ahora, si a mí me preguntan a mí una opinión, que también ha sido bastante criticada la ley de delito económico, yo creo que aquí, porque en Chile una vez me lo dijo un ministro de la Corte, me decía, somos esquizofrénicos. ¿Ah? No sé si a alguien le gusta el fútbol, pero pasamos de ser tan lo último en la tabla y después nos creemos los campeones de América. Entonces aquí pasó lo mismo. ¿Ah? Teníamos un sistema que era bien rasca, bien más o menos nomás, la 20.393 con dos delitos, después tres, cuatro, y después, oye, ahora con esto, la ética, los empresarios tienen que responder, y llegó un dragón desconmensurado y se pasó la mano. Pero resulta ser de que esto ya pasó, se aprobó y está. Entonces, el tema es cómo se aborda. Porque antes yo conocí muchos casos de empresas y todo, y yo las entiendo, decían, pero ¿por qué tengo que invertir en esto? O sea, si al final es un costo transaccional, o sea, más encima tener que ver el modelo, contratar a alguien, ¿cómo lo hago? Pero ahora la obligación está y el riesgo, obviamente, de no tenerlo puede ser al final peor, porque aun cuando no me crean, pues yo les hablo desde la práctica, de la experiencia profesional, me ha tocado, me ha tocado, ¿cierto, Andrés? Con empresas grandes, y uno realmente dice, oye, pero, y pensaban que tenían, no tenían nada, y entran en este camino del compliance y después terminan generando compliance corporativo, compliance en temas de seguridad de la información, compliance en protección de la data, compliance. Entonces lo que hacen es que al final después, muchas veces, no solamente es que la autoridad se lo exija, sino que los mismos clientes se lo exigen. Nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos visto contratos en los cuales una empresa genera un joint venture con otra o tiene un acuerdo, un negocio X, y en el cual esa empresa le dice, bueno, tú reconoces que yo tengo mi modelo de prevención de delitos. Y el otro, sí, llega y firma y dice, tú te adhieres al modelo de prevención de delitos. Todas esas cosas quieren así como, sí, llego y firmo, hoy por hoy tienen que ser reales. Entonces, yo creo que por eso se parece como el servicio de un puesto de Nintendo. O sea, el riesgo más o menos parecido. Uno puede estar ahí, pero después si cae, uno dice, uy, ¿por qué no lo hice bien? ¿Por qué no? Tal vez hubiera tenido mejor, claro, lo barato cuesta caro, aquí también podría pasar lo mismo, que lo barato cueste caro. ¿Mm? Pablo pregunta, como gerente de una empresa, ¿puedo enfrentarme a cárcel si hago vista gorda frente a una coima que se esté produciendo en mi empresa? Claro, eso es, po, eso es, po. Y no solamente coima con funcionario público, ahí ahora se agregó también, ya venía con la ley, lo que es la coima entre privados. Aquí, oye, aquí me van a echar del chat por del lenguado, ¿ah? Decir, menos mal que este es profesor. Pero lo que decimos, lo que se dice en Chile, el cortar la cola. El cortar la cola hoy por hoy es delito. El cortar la cola es delito. Pero vamos, es delito. Porque se ve, y la administración de leal está pensado siempre desde el punto de vista de los mayores intereses de la empresa. Entonces, por ejemplo, ya no se puede hacer un contrato en el cual no, que yo ayudo al primo, al amigo, siempre está el interés superior de la compañía. Entonces se tienen que presentar los procedimientos respectivos. Yo no puedo estar con un amigo, un compadre, oye, yo te adjudico y después que te adjudiqué, pásame el billete por el lado, porque si le paso el billete por el lado, estoy perjudicando el patrimonio de la empresa. Y eso, bueno, ya pasó con un caso ¿te acordás? Progresur pasó, ya han habido casos de investigaciones con respecto a ese tipo de materia en Chile, ya hay precedentes. Entonces, sí, la respuesta es sí. No es y en eso quiero ser súper claro, que no es que nosotros vengamos como a meter cuco o susto, y nosotros le estamos contando porque esto ya llegó, independientemente que a uno pueda decir que no me gusta y todo, pero eso es como evangelizar para que ojalá puedan ver la forma de abordarlo, porque ustedes también saben en materia tributaria, de repente hay temas tributarios que los mismos clientes, las empresas, dicen, oye, pero esto es una barbaridad, pero bueno, aquí pasó nomás. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Hay que adaptarse nomás, ¿o no? Y han habido cada cosa, inventos tributarios en Chile, bueno, hay que adaptarse. Aquí es más o menos lo mismo. ¿Mm? Un comentario, Patricio, dice que esto se está dando mucho en minería, en las adjudicaciones de minería, se dan Claro, con coima. con las cláusulas, claro. Sí, pues. Y ojo, Efectivamente. ojo, y esto tiene que ver, por eso yo partí de afuera hacia adentro.
el estándar que se aplica en las empresas norteamericanas, en Canadá, en Inglaterra, es un estándar de esto que ya lo tienen hace tiempo. Lo que pasa es que en Chile hacíamos vista gorda, ¿no? Si ustedes tienen alguna relación con alguna empresa que tuviera algún tipo de o participación o negocio con una empresa extranjera, esto es raro, está. El oficial de cumplimiento, el official compliance, es el que va diciendo, oye, esto se puede, no se puede, los regalos aquí y allá, está todo mucho más controlado internamente. Pero en Chile, bueno, pues, no va a pasar nada. Pero ya Oye, hay estamos. una pregunta interesante que me dice Pablo. Los canales de denuncia, si me entero por algo, ¿cómo se gestionan? ¿Por la fiscalía? ¿Lo asume la fiscalía? ¿Por qué son los canales de denuncia? Es un buen tema para tratar. Claro, lo que pasa es que los canales de denuncia están dentro de las medidas que se tienen que tomar para poder cumplir con esto, porque, como yo les decía, hay que gestionar los riesgos, ¿no? Entonces uno arma el modelo de prevención de delitos, pero ¿cómo yo puedo saber si se está cometiendo un delito dentro de mi empresa? Lo peor que uno podría hacer es taparme los dedos y vendarme, no, está todo súper bien. No, lo que yo tengo que hacer es generar, de hecho, escarbar para entre más yo escarbo, ojalá, y si sale alguna mugre, mejor que me la digan a mí, hay que encontrarme con el problema después. Eso, por ejemplo, es una buena labor de gestión de riesgo, que realmente me encuentro con algo que no había visto, con algo que no tenía idea. Porque justamente el problema que ocurre es que después cuando queda la crema dice, oye, pero es que era evidente, es que cómo no lo viste, es que no hiciste nada y tal. Entonces los canales de denuncia están en una relación de medio a fin, porque yo ahí un poco le puedo dar la palabra también a Alejandro, porque hay, por ejemplo, en materia de derechos humanos de las empresas, todo lo que tiene que ver con temas de acoso, temas laborales que están también incluidos dentro de la ley de delito económico, no sé si querías explayarte un poquito más tú, Alejandro, que eres también como especialista. Entonces lo que ocurre es que el canal de denuncia permite justamente que cualquiera de los stakeholders, llámese los trabajadores, una persona afuera, alguien, un ciudadano que va caminando por la calle, un proveedor, un cliente, o puede ser adentro de la misma empresa, que cuando vean alguna conducta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que presentan la denuncia, los canales de denuncia tienen que ser idealmente anónimos, con apoyo de la tecnología, y de ahí, le doy la palabra a Alejandro, lo que se inicia es un procedimiento. Sí, yo quizá, Adolfo, porque veo que hay hartas preguntas en el chat, así que vamos probablemente a hacer una otra charla vinculada con el tema del acoso laboral, porque también hay una nueva ley que entra en vigencia el segundo semestre, que es la famosa ley Karim, que está enfocada en el contexto de, el cumplimiento de compliance asociado a temas laborales y que también hay que administrar sistemas y canales de denuncia para efectos de, en definitiva, cuando se presentan problemas o contingencias asociadas a incumplimientos normativos dentro de la empresa, dentro de este modelo que cuenta Adolfo como de prevención, la empresa o la organización humana tiene que contar con los canales y tiene que efectuar las investigaciones correspondientes y las sanciones correspondientes si es que se configura algún tipo de infracción interna normativa e incluso llegar a denunciar. Podríamos llegar incluso al caso de tener que presentar como empresa una denuncia para efecto de no verse involucrado en ningún tipo de ilícito penal vinculada a esta temática. Veo que hay dos preguntas o tres preguntas más, Andrés, porque vi que es bien Sí, interesante las que sí. quedaron. Gerardo pregunta si se ha desarrollado un buen sistema de compliance con matrices de riesgo, procedimientos, controles, y aún así se produce el delito. ¿Sigue existiendo el riesgo de cárcel? Bueno, si se hace bien el trabajo, y ahí tendríamos que entrar a conversar, Gerardo, qué significa hacer bien el trabajo, pero Claro. si supongamos que se hace, hay una empresa que tiene una estructura de compliance seria, robusta. ¿Ah? Yo, por ejemplo, les puedo decir un ejemplo de algo que no es serio y no fue robusto, fue el caso de HSBC, de Hong Kong Shanghai Bank Corporation, que fue uno de los peores casos de lavado de activos que han existido en el mundo, que tenían un área de cumplimiento literalmente en un strip center, el banco, y resulta que tenían para afuera un área, tenían 4 o 5 personas contratadas y aparecían y hacían unas infografías y resulta ser de que al final se descubrió que estaban lavando dinero el cartel de Juárez. Pero supongamos de que es justamente al revés, o sea que hay un área de cumplimiento que de acuerdo al volumen de la empresa que es serio, que se han identificado los riesgos de todos los delitos, porque ojo, acá en la ley de delito económico hay un antes y un después, porque hasta antes de la ley de delito económico, y ahí nosotros nos tocó trabajar mucho en eso, gestionar 20 delitos es distinto a identificar o gestionar 200 delitos. Y además es diferente el escenario a gestionar delitos en los cuales hay pena de cárcel, como ahora, a los que antes no había pena de cárcel. Pero si se llegara a hacer correctamente y hay una cultura de cumplimiento, lo que ocurre como efecto es lo que se llama la manzana podrida.
O sea, si una empresa tiene un programa de compliance, un sistema de compliance eficiente, efectivo, lo que podría llegar a ocurrir es que si una persona, un proveedor o un cliente comete, por ejemplo, un acto ilícito, pongamos un cohecho, una coima, y yo le dije que no, les dijimos que no, nosotros tenemos culturas de campaña, lo capacitamos, y ojo que en la capacitación se le hace firmar, y todo, hijo, entonces después lo que ocurre en la fiscalía es decir, bueno, usted hizo todo lo que podía. Sí, pues yo le dije, pues, a cada rato le decíamos, pues, y resulta de que eso, entonces después la responsabilidad se separa. Porque hay una cosa que es la responsabilidad de la empresa y la otra la responsabilidad personal. O sea, si uno tiene dentro de la empresa todos los sistemas de alerta funcionando impecables y hay una manzana podrida y uno que le gusta la coima, que le dijimos que no y vamos, lo capacitamos y todo, entonces en el proceso penal lo que habría que determinar obviamente es decir, oye, aquí separemos, la empresa está impecable, nosotros tenemos problemas y acá hay un problema de responsabilidad penal personal que también podría ser al revés, ¿ah? Podría ser que la empresa esté impecable, ya hayan ocurrido algunos casos en Chile, los cuales son al revés, los altos ejecutivos que empiezan a armar enredos por su cuenta. Y ahí la empresa aísla al ejecutivo, depende, depende. ¿Mm? Eh, ¿Mm? Tengo otra pregunta, Jimena. Dice, ¿el modelo lo tienen que hacer todas las empresas o depende del tamaño? Todas las empresas tienen que hacer el modelo, pero hay ciertos delitos que se establecen algunas diferencias, eso sí. De acuerdo. O sea, incluso estos personas jurídicas se extienden a las famosas, que es tragicómico que uno lo diga, las fundaciones, pues, con todas las cosas que han pasado en Chile. Sí, pues se extiende también a las fundaciones. Uno decía, ay, la fundación como lugar de Cristo, pero eso la pasaba las fundaciones también tienen que tener su propio modelo de compliance. ¿Eh? De Como la, acuerdo. claro. Bueno, no sé si alguien más quiere dar alguna pregunta, hacer alguna consulta. ¿No? Estamos justo en la hora, Pablo, Bien, estamos... pues. Bien, pues. No, yo creo Sí, que súper bien, es un buen barniz, una buena presentación para que vayamos tomando conciencia. Creo que también es importante decirle a nuestros clientes que no por ser pymes, en muchos casos, nos tendríamos que sentir alejados de esto porque a la larga quizás puede que no nos pase nunca, quizás lo más probable, esto es como un seguro, probablemente nunca lo utilicemos, pero en algún minuto nos puede salvar de situaciones que no están, que son, a mí no me va a pasar y les pasó. Entonces, aparte que la legislación lo establece, tenemos que cumplir, creo que es importante que todos estemos en la avanzada del cumplimiento de la norma legal en nuestro país, así que creo que quedamos bastante informados en términos generales. Les repito que en el Saize News nosotros hay un resumen ejecutivo que nos mandaron de Contraloría Privada para que, digamos, vean su presentación y en el sector de abajo está la información de contacto de ellos, si alguien los quisiera contactar en adelante y están las tarifas de los servicios también ahí expuestas, así que creo que digamos, se agradece mucho la presentación y desde ya lo dejamos invitado para que vamos a seguir trabajando con Alejandro y con Contraloría Privada para próximamente les vamos a comunicar. Hay 5 cambios muy importantes en materia laboral, principalmente en términos de lo que decía Alejandro de acoso y los protocolos que hay que establecer en los reglamentos internos para agosto. Por lo tanto, les vamos a comunicar fecha y hora para una nueva presentación y que nos podamos reunir y sigamos manteniéndonos informados y ojalá cumpliendo con la ley y en la avanzada digamos, de las empresas, por sobre todo en nuestra zona. Y Pablo, perdona, es que quedó una pregunta en el aire para no ser Ah, descortés. ¿Mm? Sobre la denuncia de un ex trabajador, Adolfo, alguien que despiden. Están preguntando si ese ex trabajador que sale mal de una empresa, lo despiden, ¿podría él, que detecta alguna situación irregular dentro de la empresa, presentar una denuncia en la Sí, fiscalía y gatillar una investigación en contra de la sí, empresa pues, como una especie de represalia? sí, pues. Cualquiera, esto está pensado, por eso yo dije hablaba del mundo hiperconectado, hipertransparente, cualquiera, la señora Juanita que está en la calle, cualquiera. sí.
Ese es el tema, po. Por eso los canales Una de cosa es la denuncia, relación laboral y la otra la penal. Son no, pues mundos aparte, por eso distintos. los canales de denuncia generalmente están expuestos en la misma web. ¿Ah? No basta con tener un correo, tiene que ser un canal de denuncia además que tú recoges la denuncia y la gestionas, porque sí, pues, cualquiera. Totalmente. Creo que es una excelente herramienta también a disposición porque con esto se termina como ese rumor típico, no, si aquí estos son todos arreglados, son todos... Bueno, denuncia, aquí está el mecanismo y por lo tanto Así es, y ahí se esperemos. inicia ahí es, así es, así es. Sí, O sea, acá fue una hora, pero obviamente esto está ligado con varios temas, con reglamento interno, orden, higiene y seguridad, con la modificación. O sea, por eso esto fue un Contrato de barniz. trabajo. Claro, después cuando uno lo ejecuta hay gestión, hay riesgo, hay materias de muchos documentos que hay que rehacer, modificar, política. Oye, Pablo, voy a aprovechar que está Andrés. Andrés es uno de los máximos especialistas, Andrés Ponino, mi socio, si no el mejor en temas de protección de datos y ciberseguridad. Así que aquí el Andrés que le gusta también esto, también se suma con otra charla. ¿Ah? O sea, yo, De todas maneras. entonces mira, porque como viene el tema de la protección de datos, felices nosotros de poder, teniendo el tiempo y todo, de poder como evangelizar y ahí yo creo que eso es súper importante también, todo lo que tiene que ver con protección de datos, con ciberseguridad. Entonces, y ahí esto se aplica a las empresas grandes, pero a todas al final, pues. Entonces, así que también cuenta con eso. ¿M? Felices de poder apoyarlo. ¿M? muy agradecido y esperamos seguir en esta alianza de cooperación y poder seguir trabajando en conjunto para poder apoyar a los empresarios. Eso es, Bien. pues, esa es la idea. ¿Mm? Muchas gracias, A Gracias Adolfo. a ustedes, ti, muchas Pablo. gracias. Chao, Muy que Estamos. buena te vaya tarde. bien. Gracias. Chao. Muchas Adiós. gracias a Gracias. todos. Que esté Chao. muy bien, gracias. Chao. Chao, chao. Tarde. Chao. Chao.